Imagina que eres una célula. Tu mundo está en constante cambio, falta de oxígeno, toxinas, estrés mecánico. ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo te adaptas? ¿Y qué pasa cuando no lo logras? Hoy exploraremos uno de los temas más fascinantes de la biología celular: adaptación, lesión y muerte celular. Desde la hipertrofia de los músculos hasta la apoptosis programada, veremos cómo las células se enfrentan los desafíos de la vida y la muerte. Para empezar, hablaremos de qué es la adaptación celular. Las células son como nosotros, necesitan ajustarse a los cambios para sobrevivir. Cuando enfrentan un entorno desafiante, no se quedan de brazos cruzados, sino que se adaptan. Pero, ¿qué significa esto exactamente? La adaptación celular es la capacidad de las células para modificar su estructura y función en respuesta a estímulos o cambios en su entorno. Este proceso es clave para la supervivencia y ocurre cuando la célula intenta evadir el daño o mejorar su rendimiento. Algunas formas de adaptación celular pueden ser la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Pero bueno, ¿qué sucede cuando los cambios ambientales superan la capacidad de la célula para mantener la homeostasis normal? Lo que sucede va a ser una lesión celular aguda. Esta lesión celular aguda puede desaparecer a tiempo si la situación de estrés de la célula puede revertirse. La lesión celular será reversible y se recuperará completamente la integridad funcional de la célula. Si la situación se agrava, se producirá una lesión irreversible que puede conducir hacia la muerte celular. Un ejemplo de ello puede ser la tumefacción hidrópica. Esto es cuando una célula intenta adaptarse a un estrés leve, ya sea una hipoxia leve o un daño tóxico moderado, pero no lo logra completamente. Puede acumular agua en su citoplasma como un mecanismo transitorio. Si el estrés se mantiene, la célula puede recuperarse si se restaura el equilibrio, o progresar a una lesión irreversible y muerte celular. Este tipo de lesión se caracteriza por tener un citoplasma grande y pálido con un núcleo localizado normal. El exceso de líquido se acumula en cisternas del retículo endoplásmico. La imagen que tenemos aquí corresponde a una biopsia hepática por lección tóxica, que provocó una tumefacción hidrópica grave en la zona centrolobulillar. Los hepatocitos afectados presentan el núcleo en el centro y un citoplasma distendido por el exceso de líquido. Aquí tenemos otro ejemplo. En la figura A, donde nos marcan las flechitas, podemos ver dos hepatocitos normales yuxtapuestos con el retículo endoplásmico rugoso dispuesto en cisternas paralelas perfectamente organizadas. En contraste, en la imagen B podemos ver a un hepatocito tumefacto en el que las cisternas del retículo endoplásmico se han dilatado por el exceso de líquido, que es lo que nos muestran las dos flechas negras. ¿Sabías que dentro de nuestras células existen moléculas altamente reactivas que pueden dañar proteínas, ADN y membranas celulares? A esto se le llama especies reactivas de oxígeno, más bien conocidas como ROS o EROS, y aunque suene alarmante, son una parte normal del metabolismo celular. El problema ocurre cuando la producción de estos radicales supera la capacidad de la célula para neutralizarlos. A esto lo llamamos estrés oxidativo, un proceso que puede llevar al daño celular y contribuir al envejecimiento y enfermedades como el cáncer, Alzheimer y aterosclerosis. Algunas fuentes de ROS pueden ser por medio de una producción natural en la célula, por medio de la respiración celular en las mitocondrias, en factores externos, ya sea radiación ultravioleta, contaminación, tabaco, estrés crónico o mala alimentación, así como una inflamación en células del sistema inmune. El oxígeno es esencial para la vida, pero también puede ser paradójicamente dañino. Aunque lo usamos para generar energía, una parte de él se transformará en ROS. El estrés oxidativo comienza cuando el oxígeno molecular sufre reducciones parciales, en lugar de ser completamente convertido en agua durante la respiración celular en las mitocondrias. El oxígeno circulante llevado a la célula puede seguir una de tres rutas. La primera puede ser donde el oxígeno molecular se convierta en anión superóxido en el citosol. El anión superóxido se reducirá a peróxido de hidrógeno mediante la superóxido dismutasa citosólica y finalmente en agua. La segunda ruta puede ser donde el anión superóxido entra a la mitocondria, donde la ineficacia del transporte de electrones da lugar a la conversión de oxígeno a anión superóxido. Este superóxido pasa a ser menos reactivo por otra reducción a peróxido de hidrógeno por la vía mitocondrial, superóxido dismutasa. Entonces, este peróxido de hidrógeno se convierte a agua por el glutatión peroxidasa. Y la tercera ruta puede ser donde el peróxido de hidrógeno citosólico entra en los peroxisomas, donde se convierte en agua mediante la catalasa. Algunos ejemplos de especies reactivas al oxígeno pueden ser el peróxido de hidrógeno, el cual principalmente lo producen los neutrófilos y macrófagos, radical hidroxilo, peroxinitrito, anión superóxido, el cual su principal fuente es por medio de la respiración celular en las mitocondrias, el ácido hipocloroso y los radicales peróxido lipídicos. Buen día, mi nombre es Aime Ambriz y voy a comenzar hablando sobre las defensas antioxidantes celulares.
Para comenzar con el tema, vamos a empezar hablando sobre las enzimas desintoxicantes, que aquí pues tenemos principalmente a tres enzimas que van a ser clave en la desintoxicación celular, específicamente la eliminación de especies reactivas de oxígeno, que son subproductos dañinos del metabolismo celular. Estas van a ser el superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión peroxidasa. Primero que nada, pues empezando con el superóxido dismutasa. Esta va a ser la primera línea de defensa contra el ion superóxido, que este va a ser un radical libre y es muy reactivo. Esta lo que va a hacer es que va a catalizar la reacción que convierte el superóxido en peróxido de oxígeno y oxígeno molecular. Entonces, pues esta reacción en sí va a ser muy crucial, ya que el superóxido puede dañar a las estructuras celulares, como puede ser el ADN y las membranas lipídicas. Ahora pasando pues con la catalasa, esta se va a encontrar principalmente en los peroxisomas, también se va a encontrar en los orgánulos celulares que contienen enzimas oxidativas. Esta pues su función principalmente va a ser descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular. Entonces, pues la catalasa va a ser una enzima esencial, ya que el peróxido de hidrógeno, o sea, aunque es menos reactivo que el superóxido, aún puede ser perjudicial y puede convertirse en un radical hidroxilo y pues este va a ser extremadamente dañino. Ahora pasando con los depuradores de las especies reactivas de oxígeno, estos pues van a ser moléculas que van a ser altamente reactivas y pueden dañar a las células. Principalmente son cuatro, que es la vitamina E o también alfa-tocoferol, vitamina C o ascorbato, también retinoides que son precursores de la vitamina A y por último el óxido nítrico. Pues empezando con la vitamina E o alfa-tocoferol, este va a actuar como un receptor final de electrones, lo que significa que puede neutralizar los radicales libres donando un electrón sin convertirse en un radical libre dañino. Pues la vitamina E es liposoluble, lo que le va a permitir proteger las membranas celulares, que están compuestas de lípidos, este, y las va a poder proteger de la peroxidación lipídica. Pues esto lo va a hacer eh, por el daño causado por los radicales libres a los lípidos. Ahora, hablando de la vitamina C o ascorbato, esta pues es hidrosoluble y esta pues hidrosolubilidad le va a permitir actuar en el citosol y otros fluidos acuosos dentro y fuera de las células. Esta va a reaccionar directamente con varias especies reactivas de oxígeno, incluyendo el superóxido, el radical hidroxilo y algunos productos de la peroxidación lipídica. Y esta también regenera la forma reducida de la vitamina E, lo que va a permitir que esta pues siga funcionando como antioxidante. Ahora hablando pues de los retinoides, que van a ser los precursores de la vitamina A, estos son liposolubles y van a funcionar como antioxidantes que rompen la cadena de reacciones de los radicales libres y van a ayudar a prevenir el daño oxidativo a las membranas celulares y otras estructuras lipídicas. Y por último, el óxido nítrico, este puede actuar como un depurador de las especies oxidativas de oxígeno, principalmente mediante dos mecanismos, que va a ser por quelación de hierro o también por combinación con otros radicales libres. Hablando sobre la quelación de hierro, aquí el hierro puede catalizar la formación de radicales libres y el óxido nítrico en este caso puede unirse al hierro impidiendo esta reacción. Y en el caso de la combinación con otros radicales libres, el óxido nítrico puede reaccionar directamente con otros radicales libres. Lo que va a hacer es que los va a neutralizar básicamente. Para hablar de oxidantes extracelulares y antioxidantes, primero tenemos que entender qué es cada uno. Hablando sobre los oxidantes extracelulares, estos son moléculas que pueden causar oxidación fuera de las células. Esto se refiere a especies reactivas de oxígeno que se liberan de las células y pueden causar daño pues estructural, ¿no? Como por ejemplo puede ser el peróxido de hidrógeno o puede ser también el ácido hipocloroso. En el caso de los antioxidantes extracelulares, estas van a ser moléculas que protegen a las estructuras fuera de las células del daño causado por los oxidantes. Estas van a neutralizar a las especies reactivas de oxígeno y también a otros oxidantes antes de que puedan causar daño, como puede ser el ascorbato, también el alfa-tocoferol, también el superóxido dismutasa extracelular, entre otros. Em, Hablando sobre las especies que son reactivas de oxígeno, estas pues son moléculas que son reactivas y obviamente contienen oxígeno. Estas pueden causar daño celular al reaccionar con lípidos, también proteínas y ADN, y se van a producir durante el metabolismo celular normal y por otros factores externos. Hablando ahora sobre la matriz extracelular, esta pues es una red de proteínas y otras moléculas que proporcionan soporte estructural y bioquímico a los tejidos. Los componentes clave van a ser el colágeno, la elastina, fibronectina, laminina, entre otros.
Y el estrés oxidativo en la matriz extracelular, este pues va a ser un desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes en la matriz extracelular. Esto puede dañar a las proteínas y otros componentes de la matriz extracelular, lo que puede llevar a una disfunción de los tejidos. Y pues las consecuencias del daño a la matriz extracelular pueden ser pues alteraciones funcionales de la piel, también de huesos, de cartílago, también puede causar daño a las membranas basales, especialmente a los riñones y a los pulmones. La proteína P53 ejerce un papel determinante en la modulación de los procesos de supervivencia y muerte celular. Entre sus principales funciones está la reparación del ADN, ya que va a facilitar la prevención y reparación de las lesiones del ADN, protegiendo hacia las células de daños inducidos por agentes endógenos y exógenos. También su función es la inducción de la apoptosis, ya que en situaciones de daño irreparable de ADN, la P53 activa la cascada apoptótica, eliminando pues así las células comprometidas. También otra función es la regulación del estrés oxidativo, ya que va a modular la actividad metabólica celular en respuesta a las fluctuaciones en los niveles de estrés oxidativo. Y en condiciones fisiológicas va a promover la expresión de genes antioxidantes, favoreciendo así pues la supervivencia celular. Y cuando esté en presencia de estrés oxidativo severo, va a inducir la expresión de genes proapoptóticos, desencadenando así pues una muerte celular. Y por último, hablando sobre la regulación de vías metabólicas, va a gestionar rutas metabólicas que potencian su actividad transcripcional. A diferencia de las bacterias y otros microorganismos unicelulares que requieren un suministro continuo de nutrientes, los mamíferos han evolucionado para alimentarse de forma intermitente y pueden tolerar periodos prolongados de ayuno. Esta capacidad se debe al almacenamiento eficiente de nutrientes en células especializadas. Los adipocitos almacenan grasa y el corazón y el músculo almacenan glucógeno. El hígado es, pues, particularmente susceptible a la acumulación de grasa. Entonces, aquí los hepatocitos normalmente contienen algo de grasa, ya que captan los ácidos grasos libres del tejido adiposo y los transforman en triglicéridos. Entonces, estos triglicéridos van a ser liberados del hígado en forma de lipoproteínas. Sin embargo, en condiciones como la diabetes, donde el suministro de ácidos grasos libres al hígado es excesivo, o también, por ejemplo, el alcoholismo, donde el metabolismo lipídico hepático se ve alterado, aquí los triglicéridos se acumulan en los hepatocitos. Entonces, esta acumulación se manifiesta morfológicamente como gotitas de lípidos en el citoplasma. Y otros órganos como el corazón, también los riñones, el músculo esquelético, estos también pueden almacenar grasa. Pero este almacenamiento es reversible y no hay evidencia de que el exceso de grasa citoplasmática interfiera directamente con la función celular. El glucógeno es un polímero extenso de glucosa. Este se sintetiza y se acumula principalmente en el hígado y en una menor medida en los músculos. Aquí su función principal es servir como reserva de glucosa, liberando monómeros de glucosa cuando el organismo lo requiere. La degradación de glucógeno se lleva a cabo mediante una serie de enzimas que cuando hay una deficiencia congénita puede resultar en glucogenosis. Estas enfermedades hereditarias que afectan tanto al hígado como al corazón y al músculo esquelético presentan una cierta gravedad que va desde formas leves y asintomáticas hasta condiciones progresivas y pues hasta fatales. Entonces, aquí la cantidad de glucógeno almacenado en las células se regula por la concentración de glucosa en sangre y los estados hiperglucémicos se asocian a un aumento de las reservas de glucógeno. Por lo tanto, en la diabetes no controlada, en el caso de los hepatocitos y las células epiteliales en los túbulos proximales del riñón, van a experimentar un aumento de tamaño debido a la acumulación excesiva de glucógeno. La descomposición de lípidos complejos y mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos sigue un proceso similar al catabolismo del glucógeno y pues obviamente debe involucrar una serie de pasos enzimáticos. Entonces, dado que estas enzimas residen en los lisosomas, su ausencia va a resultar en el almacenamiento lisosomal de productos intermedios de degradación, que pueden ser tres situaciones, como puede ser los cerebrócidos, que aquí entraría la enfermedad de Gaucher, por ejemplo, también gangliósidos, como es la enfermedad de Tay-Sachs, o también de metabolitos de mucopolisacáridos, que es, por ejemplo, en los síndromes de Horler y Hunter. Entonces, estos trastornos, aunque son progresivos, van a variar en su gravedad. Entonces, para una comprensión pues de estos trastornos, tenemos que saber que estos pueden ir desde una organomegalia asintomática hasta enfermedades neurológicas rápidamente, pues hasta mortales.
El colesterol, aunque es un componente esencial de las membranas celulares, su acumulación excesiva se asocia directamente a aterosclerosis y también a enfermedades cardiovasculares, que estas pues son las principales causas de mortalidad en los países occidentales. Y cuando tenemos un inicio en la aterosclerosis, esto va a estar caracterizado por las estrías lipídicas, lo que se va a deber a una acumulación de colesterol y sus esteres en los macrófagos dentro de la capa íntima de las arterias. A medida de que la enfermedad va progresando, aquí las células del músculo liso también pueden almacenar colesterol y las lesiones avanzadas de aterosclerosis se van a caracterizar principalmente por depósitos extracelulares. En el caso pues, de diversas afecciones que cursan con niveles elevados de colesterol en sangre, como puede ser la cirrosis biliar primaria, por ejemplo, aquí el colesterol se acumula en los macrófagos y cuando estos macrófagos se agrupan, estos se hacen visibles a simple vista en el tejido subcutáneo y se denominan xantomas. La lipofuscina es una mezcla de lípidos y proteínas que forman un pigmento como de un color entre café y dorado, que pues a menudo es denominado pigmento de desgaste. Este se acumula debido al incremento de lípidos insaturados oxidados y proteínas oxidadas unidas entre sí. Su naturaleza no digerible se compara con la formación de linóleo a partir de la oxidación del aceite de linaza. Este pues es un proceso que resulta en la solidificación, también oscurecimiento y menor solubilidad de los lípidos insaturados. Entonces, la lipofuscina se va a acumular principalmente en las células que no se dividen, como pueden ser las neuronas y las células del músculo cardíaco, o también pueden ser en las células con baja tasa de replicación, como pueden ser los hepatocitos, y su presencia va a aumentar con la edad. De hecho, la medición de la lipofuscina en las neuronas ópticas se utiliza para estimar la edad de los crustáceos como las langostas, como dato curioso, y su presencia, es más notoria en condiciones asociadas a la atrofia pues, de los órganos. Esta, aunque inicialmente se consideraba benigna, hay evidencia reciente que sugiere que la lipofuscina puede ser tanto una consecuencia como una causa del aumento del estrés oxidativo celular. Entonces, esta puede interferir con la función del proteasoma y también de la degradación lisosómica de los orgánulos envejecidos o también disfuncionales, lo que pues va a llevar a una acumulación de mitocondrias defectuosas, que estas a su vez pues generan más especies reactivas de oxígeno, perpetuando así un inicio pues, de un ciclo de daño. Ahora hablando sobre la melanina, este es un pigmento insoluble de color marrón oscuro que se encuentra principalmente en las células de la epidermis de la piel, aunque también se puede encontrar principalmente en los ojos. Esta se produce dentro de los orgánulos celulares llamados melanosomas. Esta producción pues va a ser a partir de la polimeración de productos o la oxidación de la tirosina. Y hablando sobre la cantidad de melanina y pues cuál es su función, esta principalmente va a determinar la variación en el color de la piel y también del color de los ojos. Entonces, pues este pigmento va a desempeñar un papel protector al absorber la radiación ultravioleta. En el caso de las personas que tengan piel clara, la exposición a la luz solar estimula la producción de melanina, resultando pues en un bronceado. Y la incapacidad genética para sintetizar melanina conduce a una condición conocida como albinismo. También la presencia de melanina se utiliza como marcador en el cáncer de células productoras de melanina, que pues conocemos como melanoma. Ahora pasando con los pigmentos exógenos, pues aquí la andracosis se refiere a la acumulación de partículas de carbón en los pulmones y también en los ganglios linfáticos cercanos. Aquí la inhalación de partículas de carbón orgánico, en donde es un producto de la combustión de combustibles fósiles, es común en áreas urbanas. Entonces, estas partículas son captadas por los macrófagos alveolares y son transportadas a los ganglios linfáticos del ilio y también del mediastino, en donde ahí van a permanecer por un tiempo indefinido dentro de los macrófagos. Y a pesar de la apariencia oscura de los pulmones afectados, la andracosis generalmente pues no causa daño. Y los tatuajes, en este caso, son derivados de la palabra samoana tattoo y se crean al insertar pigmentos vegetales o también metálicos insolubles en la piel. Y estos pigmentos pues, son absorbidos por los macrófagos de la dermis y permanecen ahí de una forma permanente. Entonces, por eso pues duran toda la vida, básicamente. Y para finalizar, hablando sobre el hierro, aproximadamente una cuarta parte del hierro total del cuerpo se almacena dentro de las células, principalmente en forma de ferritina y también de hemosiderina.
En el caso de la ferritina, esta está presente en casi todas las células y esta va a estar principalmente en el hígado y en la médula ósea. En el caso de la hemosiderina, esta va a ser una forma degradada de la ferritina y forma gránulos visibles al microscopio. Esta se va a encontrar principalmente en el vaso, también en la médula ósea y en las células de Kupffer en el hígado. Aquí el hígado corporal puede aumentar por absorción intestinal excesiva en el caso pues de anemias o también también por transfusiones sanguíneas. En el caso de que hay un exceso, este se va a acumular como ferritina y hemosiderina. Y la acumulación de hemosiderina en diversos órganos, como puede ser la piel, el páncreas, el corazón, riñones y también glándulas endocrinas, se va a denominar hemosiderosis, aunque esta pues generalmente no va a dañar a las células. Pero cuando hay una sobrecarga extrema de hierro, esto pues sí puede dañar a los órganos vitales. En el caso, pues ahora hablando de la hemocromatosis hereditaria, esta es una anomalía genética en la absorción del hierro. Esta puede causar una sobrecarga. Y hablando sobre el daño tisular en la hemocromatosis hereditaria, esta pues se va a deber principalmente al estrés oxidativo inducido por hierro. Y mutaciones en genes que regulan el transporte y absorción de hierro son responsables pues de la hemocromatosis hereditaria. Entonces, cuando hay un exceso de hierro en ciertos órganos, puede aumentar el riesgo de cáncer, como por ejemplo la siderosis pulmonar en pulidores de metales y también la hemocromatosis pueden aumentar el riesgo de tener cáncer, ya sea de pulmón o de hígado. Bueno, para continuar hablaremos sobre 5 procesos patológicos fundamentales en la anatomía patológica que debemos identificar, los cuales son la calcificación, la sustancia hialina, la hiperplasia, la metaplasia y la displasia. Para comenzar, hablaremos sobre la calcificación. ¿Y qué es la calcificación? La calcificación es el depósito anormal de sales de calcio en los tejidos y van a existir dos tipos principales de esta misma. Los dos tipos principales de calcificación van a ser la distrófica y la metastásica. ¿A qué nos vamos a referir con una calcificación distrófica? Bueno, esta va a ocurrir en tejidos dañados sin alteraciones en los niveles de calcio y va a ser común observarla en placas ateroscleróticas, en las válvulas cardíacas degeneradas y en la necrosis tuberculosa. Por otro lado, la calcificación metastásica se va a producir por un aumento normal de calcio en la sangre y esta va a afectar a los pulmones, a los riñones y a los vasos sanguíneos. Además, va a estar relacionada con enfermedades como el hiperparatiroidismo y la insuficiencia renal crónica. También vamos a tener a los cálculos de carbonato de calcio, como los que se forman en la vesícula biliar y en los riñones. Además, estos pueden causar cólicos intensos y estos depósitos pueden identificarse a través de radiografías y distintas pruebas de imagen. En esta imagen histológica podemos observar donde marcan las flechitas de color azul, pues áreas de calcificación en la mama. El término hialino va a hacer referencia a un material homogéneo y de apariencia rosada en el microscopio, que se encuentra en diversas enfermedades. Esta no es una lesión en sí misma, sino un cambio morfológico asociado a diferentes procesos. Algunos ejemplos de sustancia hialina los podemos encontrar en la arteriosclerosis hialina, que esta se va a observar en personas que tengan hipertensión y diabetes, y lo que va a provocar esta va a ser el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. También tenemos al hialino alcohólico, que estas van a ser acumulaciones de proteínas en el hígado de las personas que consuman crónicamente alcohol. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal va a ser un depósito de proteínas en los alvéolos pulmonares y esta se va a generar o se va a ocasionar por una déficit de líquido surfactante en los recién nacidos prematuros. Para continuar, hablaremos sobre la hiperplasia, que esta va a ser un aumento en el número de células en un tejido y esta puede ser de respuesta normal o patológica. Un ejemplo de hiperplasia normal o fisiológica va a ser la hiperplasia del endometrio durante el ciclo menstrual o la ginecomastia en hombres por alteraciones hormonales, que bien esta última ya no va a ser fisiológica, sino que solamente va a ser hormonal. También tenemos a la hiperplasia compensadora, que un ejemplo de este podría ser el crecimiento del hígado después de una hepatectomía parcial. Y vamos a tener a su vez la hiperplasia patológica, que la hiperplasia patológica puede ser, por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, que esta va a causar problemas urinarios en hombres mayores, o la psoriasis, que acelera la producción de células de la piel. La metaplasia es un tipo de cambio en las células de un tejido como mecanismo
de adaptación hacia una agresión persistente. Un ejemplo de estas puede ser la metaplasia escamosa, que es la sustitución del epitelio cilíndrico por epitelio escamoso. Un ejemplo de este puede ser el tabaquismo, que el tabaquismo va a inducir la metaplasia escamosa en los bronquios. También tenemos la metaplasia glandular, que un ejemplo de estas es el esófago de Barrett, que el cambio de epitelio va a ser ocasionado en respuesta al reflujo gastroesofágico. Hablando de la metaplasia ósea o la cartilaginosa, esta va a ser una formación de tejido óseo o cartilaginoso en lugares inusuales. Un ejemplo de este puede ser las arterias calcificadas. Finalmente, tenemos a la displasia, que es una alteración en el crecimiento y la organización de las células. Es considerada una lesión preneoplásica ya que puede progresar a cáncer. Esta es caracterizada por células con tamaños y formas irregulares, núcleos grandes e hipercromáticos y una pérdida de arquitectura celular normal. Algunos ejemplos clínicos son la displasia de cuello uterino, que está asociada a infección por virus del papiloma humano y esta es detectada mediante citología cérvico-vaginal, también llamada prueba de Papa Nicolau. Tenemos a la displasia en el epitelio bronquial, que esta va a ocurrir en fumadores crónicos y esta puede progresar a carcinoma de pulmón. La queratosis actínica se va a referir a lesiones cutáneas premalignas por exposición solar prolongada. Hola, buenas tardes. ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasa a nuestras células al momento de recibir daño? Bueno, pues yo, Sofía Beltrán, te voy a explicar qué le pasa a nuestras células cuando ellas reciben daño y a eso se le llama adaptación celular, también conocido como lesión celular. Bueno, dando paso a una breve introducción, pues nuestras células enfrentan constantemente estímulos del entorno. Si estos estímulos son persistentes o muy intensos, la célula puede adaptarse, lesionarse o morir. Bueno, en el mundo de medicina conocemos dos tipos de muerte celular, ya sea la apoptosis o la necrosis, que la apoptosis es una muerte celular programada sin inflamación y la necrosis también conocida como muerte celular, pero con inflamación. ¿Y qué es una lesión celular? Estarás preguntándote. Bueno, las lesiones celulares son alteraciones estructurales y funcionales que ocurren cuando una célula no puede adaptarse al estrés o a una agresión. Estas lesiones pueden ser reversibles o irreversibles dependiendo de la duración e intensidad del estímulo dañino. Tenemos que en la lesión celular reversible, pues esta ocurre cuando el daño es leve o transitorio y la célula puede recuperar su función normal si se elimina el estímulo. Esta es caracterizada por disminución de la función de la bomba sodio-potasio y acumulación de agua intracelular. Tenemos cambios grasos, que esta es acumulación de lípidos en células con metabolismo graso como hepatocitos. También tenemos alteraciones mitocondriales y de la membrana plasmática y tenemos como pérdida de microbiosidades. Tenemos también en la lesión celular irreversible que esta se caracteriza por el daño intenso o prolongado. La célula no puede recuperarse y muere por apoptosis o necrosis, que ya habíamos comentado anteriormente, que era cada una. Esta se caracteriza también por daño grave a la membrana plasmática, que esta es pues salida del contenido celular, también por disfunción mitocondrial severa, esta es por agotamiento de ATP, y tenemos aumento de calcio intracelular, de activación de enzimas degradativas. También tenemos fragmentación nuclear, cariolisis, pignosis y cariorresis. Las adaptaciones celulares buscan preservar la viabilidad celular y pueden ser fisiológicas o patológicas. Las principales formas de adaptación son atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. Algunas son reversibles, pero otras pueden ser precursoras de enfermedades más graves como el cáncer. Más adelante les voy a platicar lo que nos vamos a enfocar más en atrofia e hipertrofia. Atrofia, ¿qué es la atrofia? Es la disminución del tamaño y o número de células con reducción de volumen del tejido u órgano. Tenemos que su mecanismo, en resumidas cuentas, constituye de disminución de síntesis y aumento en la agregación de proteínas. Una de las causas más importantes de atrofia son las quemaduras, ya sea leves o graves, el uso prolongado de corticosteroides, que en este caso sería el síndrome de Cushing como un factor de riesgo, la vejez, la desnutrición y también tenemos la artritis reumatoide y también tenemos la isquemia. Continuando con el tema, vamos a hablar de hipertrofia. ¿Y qué es la hipertrofia? Te estarás preguntando. Este es todo lo contrario a la atrofia. Es el aumento del tamaño celular, generalmente por mayor demanda funcional o estimulación hormonal. Este es común en el músculo esquelético y en el corazón. La diferencia está en que estímulos predominan y el músculo puede atrofiarse por inmovilización, pero puede hipertrofiarse con entrenamiento de resistencia. Algunas de las causas que se han demostrado de la hipertrofia es la estimulación mecánica constante, como el ejercicio físico que promueve la hipertrofia muscular o el estrés hemodinámico, en el caso del corazón,
como respuesta a presión arterial elevada. También tenemos factores hormonales, por ejemplo, el aumento de estrógenos durante el embarazo. Hola, buenas tardes. Yo soy Dulce Redondo y les voy a hablar sobre los mecanismos moleculares en la lesión celular. Las células tienen mecanismos complejos para regular su tamaño y función. El equilibrio entre síntesis y degradación de proteínas es fundamental para la homeostasis celular. Factores ya sean como estímulos mecánicos, hormonales y nutricionales influyen en este balance. Cuando este equilibrio se altera, pueden ocurrir dos procesos principales: hipertrofia, que vendría siendo el aumento del tamaño celular por mayor síntesis de proteínas, o atrofia, que vendría siendo la reducción del tamaño celular por mayor degradación de proteínas. Estos procesos tienen implicaciones en el crecimiento muscular, el envejecimiento y enfermedades como la caquexia. Bueno, ahora vamos a pasar al balance entre síntesis y degradación de proteínas. El equilibrio entre síntesis y degradación proteica es esencial para la función celular. Un aumento en la síntesis lleva a hipertrofia, mientras que un aumento en la degradación causa atrofia. Factores como estímulos mecánicos, como lo mencioné antes, hormonales, nutricionales, pueden influir y cambiar este balance. Bueno, ahora vamos a pasar al balance. Bueno, hablando ya sobre el mecanismo que utiliza la hipertrofia, como habíamos dicho anteriormente, que es el aumento del tamaño celular debido a una síntesis de proteínas, el mecanismo que tiene la hipertrofia es que este se va a activar en respuesta al ejercicio, estímulos hormonales o una adecuada nutrición. El IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, se une a su receptor en la membrana celular activando la vía PI3K-AKT. La activación de AKT a su vez estimula la vía mTOR, la cual va a promover la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. Como resultado, vamos a tener una mayor acumulación de proteínas musculares y un incremento en el tamaño del músculo. Continuando con la atrofia, tenemos el mecanismo de activación de fosfodegradación proteica. La atrofia, como habíamos dicho anteriormente, era la reducción del tamaño celular debido a una mayor degradación de proteínas. Entonces, el mecanismo ocurre en situaciones de inactividad muscular, envejecimiento o enfermedades crónicas. En ausencia de señales anabólicas como IGF-1, la vía FOXO se activa. FOXO promueve la expresión de genes que estimulan la degradación de proteínas a través del sistema ubiquitina-proteasoma. Este sistema marca las proteínas para su destrucción y permite la eliminación de proteínas dañadas o no necesarias. Como resultado, vamos a tener una pérdida progresiva de masa muscular. Bueno, vamos a tener una proteína muy importante que vendría siendo la miostatina. La miostatina es una proteína que limita el crecimiento muscular, actuando como un regulador negativo de la masa muscular. Prácticamente su función es evitar el crecimiento excesivo del músculo, asegurando un equilibrio en la síntesis proteica. La miostatina inhibe la activación de mTOR, la vía que mencionamos anteriormente, reduciendo la síntesis proteica y promoviendo la degradación muscular. Cuando se presentan mutaciones en el gen de la miostatina, puede generar un desarrollo muscular excesivo, como se ha observado en algunos animales y humanos con deficiencia de miostatina. Actualmente, se investiga la inhibición de miostatina como una estrategia terapéutica para tratar enfermedades que cursan con pérdida de masa muscular. Bueno, ahora veremos algunas enfermedades que pueden darse debido a la desregulación de estas vías. Por ejemplo, la caquexia. La caquexia es una pérdida grave de masa muscular que ocurre en enfermedades crónicas, ya sean como el cáncer, inmunodeficiencia cardíaca o el SIDA. Esta se va a caracterizar por una activación exagerada de las vías de degradación muscular, como la vía FOXO, que vimos anteriormente, y el sistema ubiquitina-proteasoma. En la caquexia hay una resistencia a las señales anabólicas como IGF-1, lo que impide la regeneración muscular. En cambio, la sarcopenia es la pérdida de masa y función muscular asociada al envejecimiento. Esta se va a producir por una combinación de disminución en la activación de mTOR y un aumento en la actividad de FOXO. Esta contribuye a la fragilidad y pérdida de movilidad en adultos mayores. Aquí lo que tenemos es que ambas condiciones tienen en común el desbalance entre síntesis y degradación de proteínas, lo que va a llevar a una reducción significativa de la masa muscular. Ahora vamos a pasar a uno de los mecanismos más importantes para mantener la calidad interna de la célula, que pues es el sistema ubiquitina-proteasoma. Este sistema se va a encargar pues de eliminar proteínas que están dañadas, mal plegadas o que simplemente ya no van a ser necesarias para el funcionamiento de la célula. Y este va a también funcionar como un sistema de reciclaje celular bastante sofisticado. Primero, las proteínas son marcadas con una molécula que se llama ubiquitina y que esta molécula va a actuar como una etiqueta de eliminar. Una vez marcadas, estas proteínas van a ser dirigidas a una estructura proteasoma donde van a ser degradadas en fragmentos mucho más pequeños. ¿Por qué esto va a ser importante? Bueno, pues porque va a evitar la acumulación de proteínas defectuosas que podrían interferir con el funcionamiento celular normal.
Y pues además esto también participa pues en la regulación del ciclo celular, la expresión génica y en la respuesta inmune. Cuando este sistema falla, van a aparecer enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o ciertos tipos de cáncer. De hecho, hay fármacos como el bortezomib que actúa inhibiendo el proteasoma y que se usa en algunos tratamientos oncológicos. Ahora vamos a ver la autofagia, pues que es otro proceso esencial para la supervivencia celular. La palabra autofagia viene del griego auto y fagia, que significa comerse a sí mismo, que pues no suena muy amigable, pero es un mecanismo de reciclaje altamente controlado y beneficioso. Cuando una célula está en condiciones de estrés, como la falta de nutrientes o el daño en sus componentes, puede activar la autofagia para degradar partes de sí misma. Pueden ser orgánulos dañados, proteínas que estén mal plegadas, y reutilizar estos componentes para generar energía o reparar estructuras. Existen 3 tipos: la macroautofagia, que engloba grandes fragmentos del citoplasma, la microautofagia, que actúa directamente sobre los componentes pequeños, y la autofagia medida por chaperonas, que es muy específica y selectiva y que la podemos encontrar en la red cis-trans-Golgi. Este proceso pues también va a evitar que las mitocondrias defectuosas produzcan radicales libres en exceso, pues lo cual es clave para prevenir el daño oxidativo. Si la autofagia es inhibida o en algún momento llega a fallar, pueden acumularse desechos tóxicos que va a contribuir al desarrollo de enfermedades pues neurodegenerativas, inflamatorias y pues incluso el cáncer. Y pues finalmente, en resumen, la autofagia no es solo un mecanismo de emergencia, sino un sistema activo que protege y mantiene la salud celular. Para más información de esto podemos leer el capítulo 1 del libro Ruben Strayer de Patología, Fundamentos Clínicos. Hola, mi nombre es Ana Laura Arena Rosales y junto a mis compañeros abarcaremos el tema de muerte celular. Bueno, antes se pensaba que la muerte celular solo era el resultado de enfermedades. Sin embargo, hoy en día sabemos que la muerte celular es un proceso necesario para el funcionamiento y la supervivencia de los organismos multicelulares. Aunque la muerte celular puede ser provocada por lesiones no reguladas conocidas como necrosis, también existen mecanismos programados como la apoptosis, la autofagia y otras formas especializadas que permiten eliminar células dañadas, obsoletas o no necesarias, lo cual es fundamental para el desarrollo y la homeostasis del organismo. Esos procesos son esenciales en diversos procesos fisiológicos, como la regulación de tejidos y la respuesta frente a enfermedades como el cáncer o el infarto al miocardio. El entendimiento de esos mecanismos no solo tiene relevancia científica, sino que también es crucial para el diseño de terapias que pueden intervenir en estas vías con el fin de mejorar la salud humana. La necrosis es un tipo de muerte celular que ocurre cuando las células son dañadas por factores externos superando su capacidad de adaptación. A diferencia de otros tipos de muerte celular, la necrosis afecta áreas grandes de células y genera una respuesta inflamatoria, lo que puede causar más daño. Existen varios tipos de necrosis con características morfológicas distintas. Empezaremos con necrosis coagulativa, que en ese tipo las células muertas mantienen su contorno inicial. A nivel microscópico se observan alteraciones como la pignosis, que es la reducción y coloración del núcleo, la carioresis, que es la fragmentación del núcleo, y la cariolisis, que es la desintegración del núcleo. Es común en infartos y se asocia con la descomposición del tejido por enzimas intracelulares y una respuesta inflamatoria. A su lado tenemos la necrosis por licuefacción, que aquí las células muertas se disuelven rápidamente, especialmente en órganos como el cerebro. Esto ocurre cuando los leucocitos liberan enzimas que digieren las células necróticas formando cavidades llenas de líquido conocidas como abscesos. A un lado tenemos esteatonecrosis, que afecta el tejido adiposo comúnmente en pancreatitis o trauma. Se caracteriza por la liberación de triglicéridos y por su posterior transformación en ácidos grasos que se precipitan como jabones cálcicos. En casos de traumatismos pueden simular a un tumor. Abajo podemos ver la necrosis gaseosa, que es típica de enfermedades como la tuberculosis, en la cual las células muertas se acumulan en los granulomas, dando lugar a un material de aspecto blanco y suave que se asemeja al queso. Por último, tenemos la necrosis fibrinoide, que afecta a los vasos sanguíneos, donde proteínas plasmáticas se acumulan en las paredes vasculares, dándoles un aspecto eosinofílico. Este tipo de necrosis es característica de enfermedades autoinmunes. La apoptosis es un tipo de muerte celular que ocurre de manera organizada en respuesta a diversos estímulos, tanto externos como internos. A diferencia de la necrosis, que afecta a áreas grandes de tejido, la apoptosis se caracteriza por la muerte de células individuales o pequeños grupos de células. Las células apoptóticas pueden identificarse por la fragmentación y condensación de su núcleo, un proceso conocido como pignosis, y por la presencia de burbujas en su membrana plasmática. Además, los fragmentos celulares se rodean de una membrana, pero suelen carecer de núcleo. A nivel estructural, la apoptosis muestra varios cambios. Uno de ellos es la condensación y fragmentación de su núcleo.
El segundo es la segregación de los orgánulos citoplasmáticos en regiones separadas. El tercero es la formación de burbujas en la membrana plasmática y el cuarto es la creación de fragmentos celulares rodeados por membranas. Una vez que la célula se ha fragmentado y el ADN ha sido destruido, el paso final es la formación de los cuerpos apoptóticos. Estos fragmentos celulares son reconocidos y fagocitados por los macrófagos gracias a la fosfatidilcerina, un fosfolípido que normalmente se encuentra al interior de la membrana celular y que en las células apoptóticas se desplaza a la cara externa de la membrana. Este cambio permite que los macrófagos reconozcan y eliminen los cuerpos apoptóticos sin liberar los contenidos celulares, evitando así una respuesta inflamatoria. A diferencia de la necrosis, que genera una inflamación aguda, la apoptosis no provoca respuestas inflamatorias, ya que el proceso de eliminación es controlado y no involucra neutrófilos ni linfocitos. Además, se ha descubierto que las diferentes formas de muerte celular no son completamente independientes. En realidad, comparten mecanismos celulares y vías de señalización que interrelacionan. La muerte celular en muchos casos puede ser el resultado de la combinación de necrosis, apoptosis y autofagia, y estos procesos intercambian información y colaboran entre sí, lo que demuestra su interdependencia. La necrosis es un tipo de muerte celular que ocurre cuando las células sufren daño irreversible debido a la falta de oxígeno o nutrientes. Cuando se restablece el suministro sanguíneo tras una isquemia, la lesión isquémica es el daño que ocurre cuando el flujo sanguíneo se interrumpe, como en caso de infarto miocardio cardiovascular. La falta de riego sanguíneo provoca una disminución de oxígeno y de nutrientes esenciales como la glucosa y un aumento de dióxido de carbono en las células. Este desequilibrio desencadena varios procesos dañinos en las células como acidosis, debido a la acumulación de productos metabólicos como el lactato, generación de especies reactivas de oxígeno que causan daño oxidativo, pérdida de reservas de glucógeno, lo que impide a las células generar energía, alteraciones de la homeostasis del calcio, provocando un aumento de calcio intracelular que activa enzimas dañinas. Lesión mitocondrial que interrumpe la producción de ATP afectando la energía celular y por último, alteraciones del ADN que impiden la reparación del daño celular. Estos procesos combinados contribuyen al daño celular irreversible. Ahora pasando a la muerte por isquemia, las células mantienen un equilibrio iónico con su entorno gracias a la membrana plasmática que separa el líquido extracelular del interior celular. En condiciones normales, el sodio y calcio se encuentran en mayor concentración fuera de la célula, mientras que el potasio predomina en el interior. Este equilibrio requiere energía en forma de ATP, la integridad de la bicapa lipídica, el correcto funcionamiento de los canales iónicos y la conexión adecuada con el citoesqueleto. Cuando alguno de estos elementos falla, la membrana pierde su capacidad selectiva, lo que puede llevar a la necrosis celular. En esas situaciones de isquemia, donde el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno se ven interrumpidos, la célula no puede producir suficiente ATP. Esto genera acumulación de sodio y calcio en su interior, lo que desencadena una serie de daños. La acidosis por acumulación de lactato agrava la situación y el exceso del calcio activa enzimas destructivas que dañan la membrana y el citoesqueleto. Además, las mitocondrias alteradas liberan especies reactivas de oxígeno, causando más daño oxidativo. Si el daño progresa y la célula pierde su capacidad de mantener su equilibrio interno, se alcanza un punto sin retorno, llevando a la muerte celular. Este proceso es particularmente evidente en patologías como el infarto al miocardio, donde la falta de oxígeno provoca la necrosis de los miocitos cardíacos. Por último, tenemos la lesión por reperfusión. Ocurre cuando se restaura el flujo sanguíneo después de una isquemia. Aunque la reperfusión puede ser beneficiosa para salvar las células que son viables, este proceso también tiene efectos dañinos, lo que se conoce como lesión por reperfusión. Este tipo de daño se ve más común en situaciones como el infarto de miocardio, pero también puede ocurrir en otros casos como trasplante de órganos. La lesión por reperfusión se debe a la interacción entre la isquemia transitoria, que es la falta de riego sanguíneo, el daño tisular resultante y la exposición del tejido dañado al oxígeno cuando se restablece el flujo sanguíneo. Aunque la restauración del riego parece positiva, la reperfusión puede ser peligrosa, ya que los tejidos dañados al recibir oxígeno comienzan a producir radicales libres. Además, el oxígeno que llega durante la reperfusión se combina con estos radicales libres para formar especies reactivas de oxígeno, lo que aumenta el daño celular. En algunos casos, como el infarto de miocardio, la lesión por reperfusión puede presentar hasta la mitad del daño total. Otros factores también intervienen en este proceso, como los mediadores inflamatorios, el factor activador de plaquetas, el óxido nítrico, las moléculas de adhesión celular y la desregulación de la homeostasis del calcio. Todo esto contribuye a la extensión y gravedad de la lesión por reperfusión. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia Daniela Casego Amador y yo les voy a hablar acerca de la apoptosis y todas sus vías. La apoptosis es un proceso vital para el desarrollo y la homeostasis del organismo. La vía intrínseca de la apoptosis es un mecanismo complejo mediado principalmente por las mitocondrias. Esta vía es regulada por la familia de proteínas BCL2 que incluyen tanto proteínas antiapoptóticas como proapoptóticas. Un factor clave en este proceso es el equilibrio entre estas proteínas que determina si una célula sobrevivirá o desencadenará la apoptosis.
Cuando predominan las señales proapoptóticas se inducen la permeabilización mitocondrial y la liberación del citocromo C, que activa el apoptosoma y la caspasa 9. Esto desencadena una cascada de caspasas ejecutoras, que son las caspasas 3 y 7, resultando en la muerte celular programada. Proteínas como citocromo C y SMAC diablo están ancladas en la membrana mitocondrial interna. De manera similar, los complejos BATS y BAC se fijan en la membrana externa y son modulares en cuanto a su capacidad apoptótica o antiapoptótica. Proteínas antiapoptóticas como BCL2 y BCLXL inhiben las funciones proapoptóticas de BATS y BAC, lo que mantiene la célula en un estado de supervivencia. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de estrés, este equilibrio puede alterarse, favoreciendo la apoptosis. La apoptosis puede ser inducida por señales como el estrés o el daño celular. Estas señales activan las proteínas BH3 only, que interrumpen las acciones de las proteínas antiapoptóticas BCL2, favoreciendo la liberación de BATS o BAC. Este permite la formación de canales mitocondriales de apoptosis en la membrana mitocondrial externa, lo que facilita la liberación de citocromo C al citosol, iniciando la cascada apoptótica. La P53 es una proteína clave en la regulación de la apoptosis. En condiciones normales, la P53 se encuentra en bajas concentraciones y está unida a la MD-M2, lo cual facilita su degradación. Sin embargo, en respuesta a daños en el ADN o estrés celular, la P53 se activa y puede inducir la apoptosis al favorecer la liberación de proteínas proapoptóticas como BATS y BAC. Además, la P53 regula el ciclo celular y el metabolismo, lo que contribuye a mantener la homeostasis celular. La liberación de calcio del retículo endoplásmico puede ser un desencadenante de la apoptosis. Las células mantienen un gradiente de calcio entre el citosol y el espacio extracelular, y los cambios en la concentración de calcio intracelular pueden activar la apoptosis. La proximidad entre el retículo endoplásmico y la mitocondria es crucial, ya que el calcio liberado por el retículo endoplásmico puede ser absorbido por la mitocondria, lo que aumenta la concentración de calcio mitocondrial y puede activar el PTPM. Esto provoca la liberación de citocromo C y activa la señalización de apoptosis. Cuando proteínas mitocondriales como citocromo C se liberan al citosol, se unen a PAF1 y a la procaspasa 9 para formar el apoptosoma. Este complejo activa la caspasa 9 y a su vez las caspasas ejecutoras, como lo son la caspasa 3, 6 y 7, desencadenando la muerte celular. Además, proteínas como SMAC diablo inhiben las proteínas inhibidoras de la apoptosis, permitiendo que las caspasas ejecutoras sigan su acción. En algunos casos, proteínas mitocondriales como FIA también pueden inducir la apoptosis de manera independiente a las caspasas. La apoptosis está regulada por una serie de mecanismos que incluyen la ubiquitinación, que marca las proteínas proapoptóticas para su degradación. Además, diversas vías de señalización como el sistema P13K-AKT son capaces de inhibir la apoptosis, favoreciendo la supervivencia celular. Este sistema está involucrado en la activación NFKB, lo que induce a la expresión de proteínas pro supervivencia como BCXL. La disfunción en la regulación de la apoptosis puede tener graves consecuencias patológicas. La apoptosis insuficiente puede permitir la acumulación de mutaciones en las células, lo que contribuye al desarrollo del cáncer. Además, algunos virus oncogénicos bloquean la apoptosis para favorecer su replicación. Por otro lado, un exceso de apoptosis puede contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, donde la muerte celular excesiva lleva a la pérdida de funciones neuronales. Sabemos entonces que existen distintos tipos de muerte celular programada, entre los cuales van a encontrarse algunos que son independientes de la cascada de las caspasas, pertenecientes a la apoptosis. En este caso, la autofagia es un mecanismo de prosupervivencia en adaptación al estrés celular. En esto lo que va a ocurrir es que en la autofagia se va a comenzar a ver una eliminación excesiva de los orgánulos, y con esto se va a dar el cese de las funciones de estos mismos para mantener la célula viva, de tal manera que también se van a dejar de expresar proteínas que son necesarias para la supervivencia celular, por lo cual la célula va a comenzar a ser destruida. Proteínas de estas pueden ser, por ejemplo, canales o bombas que se encuentran en la membrana celular. Pues bien, la necroptosis, otro tipo de muerte celular programada, es una muerte celular en la cual existe un daño al tejido que va a ser muy similar a la necrosis. Por lo tanto, tan similar va a ser esta que no se va a poder distinguir. Y esta es una muerte celular programada que es también independiente de las caspasas, ¿no? Entonces, esta se va a dar por iniciación del ligando FASL o el factor de necrosis tumoral alfa, el cual se fija su receptor. Se da una formación de complejos de receptor ligando con la caspasa 8, dos proteínas ligasas ubiquitinas y algunas otras proteínas, las cuales van a participar para que tengan interacción con el RIP, en este caso 1 y 3, esencialmente el 3, con lo cual se va a llevar a cabo la necroptosis. Este RIP puede tomar diferentes rutas de señalización, en las cuales, por ejemplo, puede dar un aumento del calcio citosólico, activando la calpaína y otras enzimas de degradación que van a atacar la membrana lisosomal, y lo cual va a permitir que estos lisosomas liberen su contenido y haya hidrolasas en el citosol y puedan dañar a los distintos orgánulos o a la misma membrana, el núcleo, etc. También esto puede traer daños a la mitocondria, lo cual disminuye la cantidad de ATP que se libera, disminuye la cantidad de ATP que se sintetiza, por lo cual hay un estrés celular por falta de energía.
También se pueden liberar hierro, y con esto mismo se puede generar más especies reactivas de oxígeno debido a la reacción de Fenton y Haber-Weiss. Y a final de cuentas esto nos va a traer daño a más macromoléculas y más compuestos que forman la célula. Y pues eso, ¿no? Van a terminar habiendo de lesiones de ADN, de daños en la pared celular, en la membrana celular, etc. De igual modo, pues va a traer procesos inflamatorios debido a la liberación de patrones moleculares asociados al daño, ¿no? Esto es importante en la etapa de crecimiento óseo, en la porción inferior de las criptas intestinales también lo vamos a encontrar. Y pues eso, cuando se suele activar, se cree que pues cuando la apoptosis no puede llegar a funcionar. Entonces la necroptosis o muerte celular programada predeterminada nos puede ayudar en el combatir pues, células neoplásicas con vía apoptótica, la cual es bloqueada. Anoi, que es proveniente de griego sin hogar, es un tipo de muerte celular programada que podemos encontrar pues, en células epiteliales, por ejemplo. Esta se debe a la pérdida de la adhesión celular o la adhesión celular inapropiada, y esto nos ayuda a eliminar eficazmente células migradas. También evita la formación de colonias de las células errantes o cúmulos celulares. Por ejemplo, nos puede proteger de una metástasis neoplásica, y utiliza ambas vías apoptóticas, tanto la intrínseca como la extrínseca, con la regulación positiva de estas pues cuando la célula se llega a desprender de un tejido, y se activa al perder el contacto con la matriz extracelular o por, como bien se mencionaba, por tener un contacto con la matriz extracelular que no es propia de este tejido y que se realice de manera inadecuada. En la muerte por gansimas y apoptosis, pues principalmente va a ser una muerte celular que está mediada por los linfocitos CD8 o los linfocitos natural killer. Esta pues va a ayudarnos a activar el bit citosólico, lo cual nos va a traer consigo a la liberación mitocondrial del CIT-C y otras proteínas efectoras de muerte celular, lo cual convierte procaspasas en caspasas activas, en especial pues la caspasa 3, y las gansimas A y B pues propician la muerte celular independiente de caspasas, es decir, activan enzimas para la degradación del ADN. Pues bien, la piroptosis se encuentra en los mecanismos de defensa inmuninata. Este depende de la caspasa 1, la cual es una proteasa proinflamatoria producida por inflamosomas. La caspasa 1 activada, que es lo que va a ayudarnos, nos va a ayudar a escindir moléculas que son necesarias para la glucólisis, lo cual se va a traducir en una baja en energía celular, que va a traer a nuestra célula entonces un estrés por deficiencia pues, de energía, lo cual impide pues, que las proteínas sigan realizando sus funciones por falta de energía. Entonces esto nos puede llegar a producir poros en la membrana plasmática y activa citocinas proinflamatorias. Uno de los mecanismos más interesantes de mirar, a mi parecer, es la netosis, lo cual es una neutrófil extracellular traps o trampas de extracelulares pues, de neutrófilos, ¿no? Estas son trampas de cromatina, las cuales contienen productos celulares antimicrobianos. Se encuentran presentes este método de protección en aquellas células polimorfonucleares, como lo pueden ser los neutrófilos, o incluso lo podemos encontrar en mastocitos y eosinófilos. Esto no requiere el sacrificio de los neutrófilos que aportan la cromatina, pero pues sí pueden llegar a morir. Y el requerimiento para que esto ocurra es la activación de la autofagia más la presencia del NAD en su forma reducida, lo que trae consigo destrucción de la membrana y los gránulos de este célula inmunitaria, en este caso el neutrófilo, y va a traer consigo la disagregación de cromatina. Entonces este neutrófilo va a expulsar su material genético junto con sus gránulos, y el material genético lo expresa en forma de cromatina y también de histonas. Esto no va a contar con marcadores que los hagan comestibles, por lo tanto los macrófagos no las eliminan de manera preferente, estas trampas de neutrófilos. Y finalmente tenemos la entosis, el cual es también considerado como un tipo de canibalismo celular, en el cual células que no son fagocíticas profesionales engloban y atacan una célula. Esta célula canibalizada o dañada es capaz de sobrevivir, no siempre realizan el ataque con éxito, y pues sobreviven este proceso y pueden volver a emerger ilesas. Su material nuclear incluso puede llegar a integrarse, unirse al de una de las células agresoras y formar células que sean multinucleadas, con poliploidías o aneuploidías, y su mecanismo regulador todavía es desconocido.